En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Bienvenidos oyentes, estamos una vez más con ustedes aquí en otro programa dedicado a recorrer los pasos de las comunidades judías a través de exilios y migraciones a lo largo del mundo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, poder conversar contigo y con la gran audiencia de Radio Sefarad sobre estos temas que tanto nos convocan, Alejandro. Nos dirigimos en esta ocasión al sur de España, vamos hasta la ciudad de Córdoba para hablar de ese legado cultural y filosófico, médico, de una propulsión impresionante a través de figuras como la de Maimónides, de la que nos hablarás, Jorge. Por supuesto, y nos vamos a detener en lo que fue la vida de Maimónides, Moshe ben Maimón, que nació hacia 1135 en Córdoba, al andaluz, ¿no? La España medieval, en el seno de una familia profesante de la fe mosaica, durante aquella hoy tan añorada época en que judíos, musulmanes y cristianos prosperaron social y culturalmente, podríamos decir, dando lugar a tiempos de singular bonanza y armonía convivencial que, bueno, sin embargo, llegarían abruptamente a su fin tras producirse en 1148 la llegada de los almohades, ¿no? Una dinastía bereber originaria del norte de África, sumamente intransigente, dispuesta a imponer a punta de cimitarra, ¿no? Valga la metáfora y valga la literalidad, porque así ocurrió, un rigorismo religioso que daría por tierra con la plena libertad de culto hasta entonces imperante, ¿verdad, Alejandro? Eran tiempos complejos porque se estaba comprometiendo a toda una población y compeliendo también a las comunidades cristianas y hebreas a optar entre convertirse al Islam o abandonar el suelo ibérico, ¿verdad? De allí en más, aquel niño formado desde muy pequeño en el estudio de las matemáticas y las sagradas escrituras a instancias de su padre, que era un connotado rabino y juez, iniciaría su fascinante travesía vital junto a los suyos, huyendo precisamente de las persecuciones, primero dentro de España, para luego radicarse aproximadamente entre 1160 y 1165 en la ciudad marroquí de Fez. Posteriormente, luego de un breve pasaje por la ciudad de Acre, situada en la costa mediterránea oriental del actual Israel, emigraría a Egipto, tierra que le acogería y permitiría, bajo el amparo del sultán Saladino, desarrollar su incesante búsqueda espiritual y consolidar su formación como médico. Es así, Alejandro, que a partir de entonces supo conciliar su formación rabínica con el ejercicio del hipocrático arte de curar, ¿verdad? Terreno en el que fungió como un adelantado para su tiempo, sin que ello fuera en menoscabo, por supuesto, de sus consabidos aportes en los planos de la filosofía, la teología y la astronomía, áreas del conocimiento que exploraría con proverbial dedicación, ¿no? Dando enseñanzas a muchos de quienes le siguieron, ¿no? Porque digamos que él promovió un trasiego, no solo se nutrió de grandes pensadores que le antecedieron, sino que él fue justamente faro y referencia para muchos, tanto musulmanes como cristianos, ¿no? Podemos citar el caso de Santo Tomás de Aquino, otros tantos personajes de la época, como San Alberto Magno también, quienes más allá de profesar otra fe, tomaban como válida y como revulsivo también para su pensamiento las enseñanzas del gran Maimónides, Alejandro.
Alejandro. Exactamente, pues si te parece, Jorge, aprovechando ese paso por Fez y estando ya en el Cairo, en Egipto, como nos comentas, vamos a escuchar a Sebastián de la Obra, que es historiador y también fundador de Casa Sefarad en esta ciudad andaluza, que nos ha dejado unas palabras para comentarnos acerca de la figura de Maimónides y de esa importancia de su figura y su legado en diferentes ciencias y artes. Le escuchamos. Maimónides, Rambán, Rabbi Moshe ben Maimón, es la figura más importante del judaísmo hispano, la figura más importante del judaísmo medieval en Europa y posiblemente una de las figuras determinantes del judaísmo en la historia de la humanidad. Un joven Maimónides sale huyendo de Córdoba. Por lo tanto, es un emigrante o un inmigrante, como ustedes quieran reconocerlo. Maimónides es un médico con unas características de absoluta modernidad, de lo que hoy entenderían ustedes como un médico de atención primaria. Maimónides es al mismo tiempo un especialista y talmudista, un estudioso y conocedor de los textos sagrados de la tradición judía, de la Torá y del Talmud. Y Maimónides es al mismo tiempo uno de los filósofos que marcan la historia del pensamiento al establecer la conexión inalterable entre la fe y la razón. No su incompatibilidad, sino al contrario, su necesaria compatibilidad. Bueno, pues a través de Sebastián de la Obra conocemos un poco más sobre Maimónides. Luego escucharemos también sus palabras en relación a esa casa de Sefarad que les invitamos a visitar en la judería de Córdoba, precisamente en la calle de los judíos. Seguimos, Jorge, hablando de esta figura de Maimónides. Bueno, él transitó entre el logos, la fe y la episteme, Alejandro. En Mishneh Torah, que es un texto escrito entre 1170 y 1180, bueno, la claridad y sistematización de su estilo le permitieron organizar y, digamos, codificar la ley judía, la halajá, de manera por demás asequible para el lector, evitando ambajes y, por supuesto, disquisiciones meramente ornamentales, ¿no? La profundidad conceptual y la solvencia argumentativa puestas de manifiesto también en obras como Guía de los Perplejos o Guía de los Descarriados, como figura en algunas ediciones, también datada ya por 1190. Bueno, en esa obra también se ve palmariamente reflejada, ¿no?, la rigurosidad metodológica con que abordó Maimónides cuestiones teológicas y filosóficas complejas, digamos que obviando el antropomorfismo o la superstición y además apelando a la lógica como recurso sustancial al momento de interpelar alegóricamente las escrituras, ¿verdad? Y su osada manera de interpelar la realidad, desentrañando también prejuicios y derribando mitos, influiría, digamos que disruptivamente, tanto en el pensamiento judío como en el escolasticismo cristiano o islámico, ¿verdad, Alejandro? Exactamente, una ciudad muy interesante y unas figuras fundamentales para generar ese conocimiento a lo largo de estos siglos de oro, podemos decir, en Al-Ándalus, esos siglos 9 y 10 principalmente, que nos llevan también o nos llevarán a Lucena, a la perla de Sefarad. Más adelante, muy probablemente, volvamos por tierras cordobesas, pero seguimos aquí y seguimos hablando de Córdoba y en esta ocasión de esa visita por la judería, sus callejuelas empedradas que llevan hacia el río y lugares como la casa de Sefarad, que conoceremos un poco más a través de Sebastián de la Obra. Casa de Sefarad es una isla en el panorama de la memoria judía y del patrimonio judío en la península. Es un centro cultural y museístico que cumple 20 años. Es un proyecto cultural mantenido a pulso. 9 salas, un centro de actividades
exposiciones permanentes, temporales, presentaciones de libros, conciertos, seminarios, salas que hablan de las mujeres en la tradición sefardí, con un elenco sorprendente de médicas, poetas, escritoras, cineastas, cantantes. Habla de la música en la tradición sefardí, habla de nuestra lengua, el judeo-español, habla de la figura de Maimónides, habla de la sinagoga de Córdoba y del papel de la sinagoga en general, habla del papel imprescindible para entender qué ha ocurrido en la historia de España, de la Inquisición española, de la vida doméstica, de la cocina en la tradición sefardí, en fin, y habla de las fiestas. En una historia de la tradición hispano-judía, sefardí, no puede faltar las festividades, cómo se celebran, cuáles son las huellas contemporáneas de esas festividades históricas. Es un museo, es un centro cultural activo, vivo, un centro que agradece que Radio Sefarad, tras 20 años, nos atienda. Bueno, pues diferentes salas dedicadas no solo a figuras que hemos comentado aquí en este programa, sino también a la música, a las mujeres, y en estos días una exposición dedicada a los cómics que pueden visitar si se encuentran por Córdoba en este mes de abril en el que publicamos este programa. Jorge, que vamos cerrando con unos detalles más sobre esta ciudad tan maravillosa. Sí, lo importante es, para destacar en este momento, digamos, es la incidencia, la influencia que tiene el entorno, el ambiente y el contexto para promover la libertad de pensamiento y a partir de ese momento justamente expandir la mente. Creo que Maimónides encontró en su Córdoba natal esa especie como de caldo de cultivo para poder expandir los horizontes de su búsqueda intelectual y, por supuesto, luego desarrollar a través de su extenso periplo existencial nuevas formas, nuevos criterios para interpretar la vida, para poder abocarse precisamente a lo que es la medicina, a lo que es justamente el pensamiento filosófico. Y quisiera detenerme brevemente en algo tan interesante, ¿no? Él pudo trabajar durante años como médico del sultán Saladino. Qué interesante, ¿no? 800 años después vemos como inviable, como impensable que un médico judío de repente pueda ser el médico de cabecera o la referencia principal médica en una corte hoy por hoy, algún reinado del Golfo, ¿verdad? Cosas que, bueno, suelen ser paradójicas y que nos invitan a pensar y mucho. Pero bueno, él, como decíamos, se nutrió mucho de lo que fue su infancia, esa Córdoba adelantada para su tiempo, que tenía hasta alcantarillado, ¿verdad? Donde había un ordenamiento urbano realmente muy bien diseñado, también adelantadísimo para su tiempo, la arquitectura laberíntica por momentos, el diseño urbano tan laberíntico, hace también a una de las atracciones de esta ciudad que por supuesto bien vale la pena visitar, y más allá de los lugares clave como puede ser la estatua de Maimónides, seguramente muchos de los oyentes se regodearán en los distintos espacios culturales, muchos de los cuales recrean o remedan lo que fue la grandeza de esa ciudad magnífica que aún por supuesto sigue brillando con luz propia. Bueno, y que ilumina estos pasos que vamos dando a lo largo de diferentes ciudades y pueblos a lo largo del mundo, como Maimónides hizo a través de esa migración constante, siempre perseguido y siempre tratando de dar lo mejor de sí mismo, acercándose a disciplinas como la medicina, como nos decía Jorge, y que no solo se dedicaba a esas altas esferas, sino que también por las tardes trabajaba, ¿no?, para personas pobres que se acercaban fuera cual fuera su religión, su credo, su pensamiento, ¿no? Así que, bueno, una figura muy importante para seguir los pasos de estas migraciones judías en Al-Ándalus, en este caso, y nosotros, Jorge, volveremos en una próxima edición, probablemente por el Mediterráneo, no sabemos si nos acercaremos hacia Polonia, Budapest, pero seguro que nos acompañará, no, eso esperamos, en próximas travesías y próximos programas aquí en Radio Sefarad.
Bueno, veremos qué destino nos depara la programación y seguramente vamos a poder seguir abundando sobre estas historias de vida que, como venimos diciendo a lo largo de esta serie de encuentros, son historias mínimas, pequeños relatos que hacen precisamente a la historia grande del pueblo judío y todo su derrotero diaspórico a través de los siglos. Así que ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo, Alejandro, y encontrarme, como lo venimos haciendo regularmente, con la amplia audiencia de Radio Sefarad. Exactamente, Jorge. Bueno, un placer, como siempre, también para mí estar contigo y, por supuesto, con todos ustedes, con todos los oyentes de Radio Sefarad y de este programa que dedicamos a las migraciones, en este caso, como han podido escuchar, en Córdoba. Les invitamos, como siempre, a escribirnos a redaccion@radiosefarad.com para poder charlar con ustedes o recibir sus comentarios, incluso sus notas de audio. Trataremos próximamente abrir un canal de comunicación también a través de Instagram para que sea más fluido y más rápido. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta entonces. Graciosa sos, tu reina, yo gracioso y ojos pretos tú.